A la respuesta de la pregunta de este artículo es sí. Jesús verdaderamente murió en la cruz. Las Escrituras así lo enseñan en muchos lugares. Mateo 27, 32 y 35 dice: Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A éste obligaron a que llevase la cruz. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Marcos, capítulo 15, versículos 24 y 25. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera, cuando le crucificaron. Lucas 23, 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Juan 19, 23 al 25. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Primera a los Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hebreos 6:5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Existe una disputa con relación a la palabra griega cruz. La cual es estauros. Esta puede significar estaca o poste, como clavada erecta. Específicamente poste o cruz como instrumento de pena capital. Figurativamente exposición a la muerte, negación propia, por implicación expiación de Cristo, cruz. Por lo tanto, algunos grupos, como los testigos de Jehová, dicen que Jesús murió en una estaca o poste vertical, pero otros simplemente niegan que Jesús fue crucificado y afirman que murió de viejo o de alguna enfermedad natural. Pero, de acuerdo al Testamento, ambas conjeturas están equivocadas. Primero que todo, existe un versículo en el Nuevo Testamento que demuestra que Jesús no murió en una estaca o un poste sin una barra transversal.
Si Jesús hubiera sido crucificado en una estaca o poste, sus manos entonces hubieran sido puestas juntas sobre su cabeza, una mano encima de la otra, y esto hubiera facilitado la colocación de un solo clavo, el cual hubiera supuestamente atravesado ambas muñecas al mismo tiempo. Esta era la forma como se crucificaba a las víctimas cuando se crucificaban en una estaca o un poste. Sin embargo, si una persona era crucificada en una cruz, entonces 2 clavos se requerirían, uno para cada muñeca, debido a que los brazos eran apartados. Si leemos Juan 20:25, veremos el plural de la palabra clavos con referencia a las manos de Jesús. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Noten que la forma plural para clavos es usada en este pasaje. Eso significa que más de un clavo fue usado en las manos de Jesús. Por lo tanto, podemos concluir que la explicación más lógica para el uso plural de clavos es que hay más, por lo menos, 2 clavos, uno para cada mano al momento de extender los brazos de Jesús, uno a la izquierda y el otro a la derecha, como fue la forma en que Jesús fue crucificado. Esto significaría que la teoría de que la tortura en una estaca o poste es inválida. Pero volviendo a la pregunta inicial de nuestro tema, ¿murió Jesús verdaderamente en la cruz? De acuerdo a los registros del Evangelio, Jesús pasó por 6 juicios diferentes antes de ser condenado a morir en la cruz. 3 de estos fueron ante los gentiles y 3 delante de los judíos. En varias ocasiones fue colocado delante de personas para ser juzgado y se encontraba bajo estricta vigilancia. Los romanos y judíos sabían quién era Jesús. Por lo tanto, esto excluye toda posibilidad de una identidad equivocada. Además, es altamente improbable que los romanos hubieran crucificado a un hombre por error. Recuerde que Jesús había llevado a cabo muchos milagros y era muy conocido en el área. Debido a que los soldados romanos lo tenían en custodia en sus juicios durante la golpiza y finalmente en el camino hacia el Calvario, la conclusión más lógica es que ellos no se equivocaron y crucificaron a alguien más en vez de a Jesús. Por lo tanto, podemos concluir lógicamente que Jesús fue el que murió efectivamente en la cruz.